Irú, el aire es tuyo. Listo. Bueno, saludos a la gente, como siempre, comenzando por el principio, ¿no es cierto? Sí, siempre al 221-676-1035, 221-676-1035. Voy a ir recibiendo los mensajes por si tienen alguna pregunta interesante para hacer. Exactamente. Bueno, continuando un poco con las dos columnas anteriores, que viene de la mano de entender un poco la parte que no nos cuentan, ¿no es cierto? Y lógicamente cuando uno habla, la otra vez mencionábamos un poco la palabra conspiración, decíamos que era una etiqueta creada por la CIA, porque en realidad lo que hay que entender es que no hay conspiraciones en el mundo, lo que hay son operaciones, ¿sí? Si nosotros hoy en día, para la gente que duda de esto, pone operación Paperclip, es una operación desclasificada oficial de cuando termina la Segunda Guerra Mundial. El grupo de aliados, particularmente Norteamérica e Inglaterra, van a Alemania y capturan a todos los científicos más importantes del régimen nazi y se los llevan a Estados Unidos, y con esos científicos fundan la NASA, por ejemplo, citando a Wernher von Braun, el padre de la cohetería. Digamos que no es algo que uno dice, bueno, no, pero ¿a dónde tenés los datos duros para corroborar esto? No, están ahí, básicamente. O sea, no es una conspiración, o sea, así como Argentina acaba de obtener los documentos clasificados de la dictadura que Estados Unidos se lo acaba de dar, en su momento tuvieron los de la Segunda Guerra. Y hay un montón. O sea, la gente tiene que entender esto. Cada país tiene algo que se llama, muy lindo el nombre que le ponen, es servicios de inteligencia. Sí, es un eufemismo. Acá no es algo muy lindo porque... No, en ningún lado es lindo. Es un eufemismo, es una palabra que le ponen para distraer a la gente. No, son servicios secretos. Entonces, desde que tu país tiene un departamento que se llama servicio secreto, a partir de ahí entra cualquier tipo de conspiración. ¿Por qué? Porque te están ocultando al público información. Entonces, ese ocultamiento de información va desde cosas muy mundanas, tal vez, hasta operaciones como golpe de Estado. Recordemos las armas químicas de Estados Unidos con el régimen de... ¿Dónde estaban? No estaban. No estaban en ningún lado. Entraron, mataron todo. No se equivocamos. Y en esos documentos quedó demostrado lo que vos estás diciendo. Exactamente, de eso hay un montón. Yo con eso lo que quiero hacer es hacerle entender a la gente que no estamos hablando de conspiraciones, estamos hablando de operetas, básicamente. Y hay de todos los calibres y por eso tardan tantos años después en salir a la luz. Entonces no es tan difícil manipular la opinión pública. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de manipulación pública a gran escala desde hace tiempo? Eso es un poco lo que vamos a hablar en la columna de hoy. Y cómo eso también, de alguna manera, a vos te tienen que ir preparando para después aceptar eso. Porque ellos te dan la versión oficial y después te dan la contraoficial, manejan las dos. Y en el punto final están estas operaciones que vos tardás como público 50 años en enterarte que tu gobierno te durmió, básicamente. Y algunos, ¿no es cierto?, se mueren sin saberlo. Y algunos se mueren sin saberlo. Caso emblemático de nuestra generación, las Torres Gemelas, que no fueron más que un trabajo interno de los Estados Unidos. Repito, se estrellan 2 aviones, se caen 3 edificios, ya eso te tiene que alertar un poquitito de lo que está. Y con eso justificaron lo mismo que con las armas químicas. Invadir Medio Oriente para tratar de eliminar ciertos regímenes que no le conviene al imperialismo occidental, ¿sí? O que tienen que ver con el petróleo, con puntos específicos. Sí, exacto, con puntos estratégicos, pero siempre también hay la cuestión religiosa. No hay que olvidarse que todas las guerras hasta la fecha siguen siendo más religiosas que económicas, ¿bien? O de recursos naturales. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta manipulación o de esta preparación que nos hacen, obviamente la mejor manera es agarrarte cuando sos chico. ¿Por qué? Porque vos ahí tenés la mente en blanco. Entonces te pueden meter cualquier tipo de creencia. Es un recipiente vacío. Exactamente. Sos un recipiente vacío. Cruelmente ellos llaman un recipiente de carne vacío, porque así nos ven un poco los que lideran arriba nuestro. Y no estoy hablando de nuestros políticos, y no estoy hablando de gente que maneja incluso a nuestros políticos. Bien, a todos básicamente. No sé si al general, pero a casi todos los demás. Entonces, como para arrancar, lo que a mí me gustaría es empezar. Es un audio que está en inglés, pero yo lo voy a leer arriba. Simplemente quiero que lo pongan un poquitito, no me corten el micrófono, como para que quede como evidencia, porque si no, este tipo de cosas van quedando muy en el aire. El primer audio que vamos a pasar es un audio de Aldous Huxley. Mucha gente tal vez no sabe quién es Aldous Huxley. Hoy lo vamos a explicar porque tiene que ver, es algo muy importante. Tirame el primer audio.
Dice, ¿cuáles eran los métodos de Hitler? Hitler usó el terror de cierta clase, de fuerza bruta, de manera que también usó la forma muy eficiente de propaganda para ello, ¿sí? Tengo que esperar que pase el audio. Dice, la cual él usaba cada dispositivo moderno en aquel entonces. No había la televisión, pero sí tenía la radio, la cual usó en el más completo de los sentidos. Dice, y fue capaz de imponer su voluntad sobre la masa, ¿sí? Básicamente a través de la radio en ese momento. La persona que está hablando, que está en la entrevista, sigue estando para nosotros, les decía, es Aldous Huxley. Aldous Huxley es la persona más conocida tal vez dentro del mundo del cine por ser el creador de la famosa película premonitoria de Un Mundo Feliz. ¿Sí? Ese guión en donde vos el día de mañana vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar pastilla para tus problemas, te voy a dar una educación que no te va a convenir, te voy a adormecer la mente y el corazón para poder dominarte. Ese más o menos es la trama de Un Mundo Feliz. De feliz no tiene nada más que para ellos, básicamente. Después también, lo que mucha gente no sabe, es que si uno entra a Wikipedia hoy en día, se va a encontrar con que siempre este tipo de personajes se han interesado, ¿por qué? Por cuestiones espirituales, ocultistas. Escribió el guión de Alicia en el País de las Maravillas, que es un guión de Disney, que es una adaptación ocultista, no tiene nada para niños. Las Puertas de la Percepción, Los Demonios, o sea, todo ese tipo de libros escribió Aldous Huxley. Ahora, ¿quién era el hermano de Aldous Huxley? Era Julian Huxley. ¿Y qué hizo Julian Huxley? Fundó la UNESCO. Creó los planes de estudio después de las... Ponelo ahí en Wikipedia. No te creo. Acá te lo estoy mostrando, ¿no? Julian Huxley, ¿sí? Este es el que estaba recién... fundador de la UNESCO. Es el director, el primer director de la UNESCO, y obviamente los fundadores son el grupo de aliados, de países aliados, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fundan la ONU y todo ese tipo de cosas. Todo lo que empiece con O, UNICEF, ¿Y ONU... qué tiene que ver que el hermano sea de la UNESCO? Y vos te imaginás en un asadito un tipo que tu hermano te escribe libros sobre demonios, La Puerta de la Percepción y cómo adormecer a la masa. O sea, y vos estás en un asadito, ¿de qué vas a charlar del partido de ayer? Vos le vas a decir, mirá, vos en los planes de estudio, vos tenés que enseñar esto, vamos a enseñar aquello, vamos a tratar de desviar a la gente de esto, ¿me explico? Esa es la familia Huxley, pero además la familia Huxley fue la que financió a Thomas Malthus, el que de alguna manera Darwin toma la teoría de la evolución biológica, la toma de la teoría de la evolución social, el más rico es el más pudiente, el hombre blanco está por encima de la mujer y del hombre negro. Y cuando vos empezás a ver los hilos, están todos siempre conectados. Ahora vamos a ir un poquito más para atrás y vamos a ver dónde estas familias llegan de alguna manera, porque alguien los tiene que financiar, alguien los tiene que bancar, crear, y obviamente nuevamente vuelve a estar metida la iglesia por detrás de todo este barullo. Esa es un poquito la familia Huxley. Ahora, después de esto, escuchábamos hablar de lo que es la radio. Hoy yo quiero tratar de trasladarlo a la televisión, porque muchos de los cuentitos que nosotros recibimos a nivel científico... Sí, la propagandística radial en el nazismo se ha usado también de escuela después para incluso algunos relacionaban a la política actual con esa manera de tratar de el relato, la posverdad, el relato. Exactamente, y bueno, y más si te lo escriben los que ganan. Para que la gente entienda el poder de la radio. Después imaginemos, ¿no?, lo que es un 4K con sonido envolvente en el living de tu casa. Era casi lo único que había. Exactamente. Vamos a ir a un caso ejemplar de una persona ocultista también relacionada con todos estos tipos, que es Orson Welles, el de la Guerra de los Mundos. Claro. Los tipos en su momento, para ver esa potencialidad de la radio y cómo la gente le cree a los medios de comunicación de masas, hacen una especie de interpretación en donde leen La Guerra de los Mundos al aire, haciendo una pequeña advertencia al público antes de comenzar, pero claro, la gente que llegaba y ya estaba empezado, comenzaron a ver, ¿no?, a escuchar como si realmente estuviese sucediendo una invasión extraterrestre. Entonces vamos a escuchar el segundo audio para que vean la importancia de esto. El 30 de octubre de 1938, el director Orson Welles emitió desde el Teatro Mercury su adaptación de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Este programa se considera uno de los hitos de la historia de la comunicación de masas, la demostración del gran poder que la radio tenía en 1938. Ese día el pánico cundió entre la población estadounidense, o al menos eso se dijo en los medios, cuando supuestamente los marcianos invadieron la Tierra con intenciones nada amistosas. Para crear la ilusión de realidad, Orson Welles utilizó diferentes recursos. El programa parecía consistir en un concierto.
Al inicio de la retransmisión se comunicó que se trataba de una dramatización, pero los oyentes que comenzaron a escuchar el programa más tarde no podían saberlo. El uso de un lenguaje informativo hizo el resto. Entrevistas con expertos, efectos de ambientación, testigos y documentos sonoros, todo mantenía la estructura propia de una noticia. Este caso nos muestra la confianza que la sociedad deposita en los medios de comunicación. Todo lo que aparece en ellos se considera verdadero, cuando solo nos muestran representaciones de la realidad que son fácilmente manipulables. La fake news. Entonces, esa fue la importancia de la radio en su momento y ahí comprobaron, dijeron, todo lo que sale de esta caja, la gente tiene confianza ciega. Si atrás de eso empezás a poner nombres conocidos que primero los bombeás, ¿no? Para que la gente le tome confianza a ese periodista, le tome confianza a ese redactor, a ese político, ¿no? Y ahí empieza a venir toda esta cuestión del gran hermano. Pero siempre todo esto fue financiado por ¿quiénes? Por grupos dominantes, lógicamente. Hay que retroceder un poquitito más en la historia ya por el siglo XV. ¿Vas a ir a Bobby Charlton de vuelta con todos los Illuminati? ¿No? ¿De vuelta? Obvio, esto está todo. No, pará. Si la gente pone Orson Welles masón, va a salir que Orson Welles no solamente era un masón, sino que además era ocultista y escribió El Ciudadano Kane, que es como una obra maestra del Nuevo Orden Mundial. El Nuevo Orden. Claro. Y después también escribió un guión que fue poco, lo llevó al cabo, pero fue poco visto, que se llamaba El Brillante Lucifer. O sea, directamente. Listo, Orson Welles, otro a la lista, tachalo. ¿El tema cuál es? El tema es que todo esto comienza en la época de la imprenta de Gutenberg, básicamente en el siglo XV, obviamente financiado por la iglesia, crea la imprenta. Previo a esto, la única manera de bajar un mensaje era a través del arte. Obras de teatro, ¿no? Obras musicales y todo ese tipo de cosas siempre fue para manipular a la gente, más allá de que vos podés hacer tu obrita de teatro casera. Las importantes eran para bajar mensajes, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia financia por primera vez la imprenta y crea el sistema de manipulación mediática estándar para poder ser multiplicado. Los libros originales se los quedan ellos. Andá a la Biblioteca del Vaticano y golpea la puerta a ver si te dejan entrar. No te dejan nada, ¿no? No te dejan nada. No vas con el cardecito que te lo llevas y lo traes, ¿no? Me lo llevo, lo traigo mañana, maestro. Lo traigo mañana. Lo pongo en el freezer para que no se deteriore a la noche, cuando me voy a dormir y dejo de leerlo. No entras. Entonces, toda esa quema de libros, todo ese tipo de cosas, son siempre ¿para qué? Para sacar los originales y después cuando los reescriben, no te olvides que los escribas, los escribanos de la época real, de la primera época, eran todos personas de la iglesia, que vos tenías que ir a un convento o tenías que ir a un monasterio, dedicar tu vida a traducir libros, a reescribirlos, a que un supervisor te dijera, no, eso sacalo, eso ponelo. Entonces imagínate si la historia no va a estar manipulada, ¿no? Básicamente, me va siguiendo el hilo. Te voy siguiendo porque además me acuerdo cuando el pelado Castro dice que esta ciudad está copiada de Julio Verne. Julio Verne, otro masón. Y que sacaron el primer libro porque está tal cual el plan original. Pero que el original lo habían guardado, no existe más. No existe más. No sirve para nosotros. Para ellos, anda la piedra fundamental que está ahí en la Plaza Moreno. Entonces, acá comienza un poco la idea de gestar este gran hermano. O sea, poder empezar a utilizar la imprenta, el audio y el video, ¿sí? Esto es una sucesión de eventos. El primer proyector, para que te des una idea, el primer proyector de lo que hoy conocemos como un cine, en Occidente, fue creado por un jesuita que se llamó Athanasius Kirchner. Como Néstor. En 1646, cuando uno va y lo busca, por ejemplo, en libros de historia o en la propia Wikipedia, la primera imagen que se proyectó era la cara de un demonio. ¿Por qué? Porque a través de esa imagen, ¿vos qué hacías? Infundías miedo en la población, entonces hacías dependiente de tu doctrina, de tu dogma, a la gente, porque si se portan mal va a aparecer este demonio. No hay que olvidarse que la idea del diablo con los cuernos es un invento romano, o sea, no existe tal cosa como esa, el tipo que está arriba con barba, ¿no? Te quiero, porque me olvido hasta yo, que estamos en radio. Claro. Tenés un tiempo radial que todavía no llegaste a cómo en el colegio o sea, no, pero tengo 42, vos pensás que 50 y 52 en 10 minutos, en 8 o 9 minutos tenés que ir a la tanda y después los mensajes, así que dale. Ok, entonces, acá vamos viendo un poquitito cómo todo se va metiendo, cómo todo se va armando. Se tarda siglos, igual que en la política. La buena política no se hace 20 años, se hace a 100 años, básicamente. Entonces, todo esto lleva un periodo en el que van pasando varios personajes, pero todo lo comienza la iglesia. De hecho, el proyector después está ligado a un matemático astrónomo de la Royal Society de Londres que se llama Christian Huygens, que fue el que postuló que la luz es una onda.
Hoy en día la ciencia actual tiene un gran quilombo. No puede determinar si la luz es partículas o son ondas. Es como el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la luz? Son partículas cuando quiero explicar de esta manera, pero si no la explico como ondas. No, maestro, o sea, vos me tenés que definir. Claro, o sea, no podemos estar siempre con ese cuentito de historia que me acomodás las cosas para explicar tu teoría heliocéntrica, básicamente, ¿no? De la velocidad de la luz y todo eso. Entonces, acá vamos viendo cómo se va plantando las bases. Ahora, hubo una persona que fue el padre de la propaganda y el padre del marketing, ¿sí? Que es esa cuestión de ligar sentimientos a productos para venderte cosas que vos no necesitás. Pero eso también es la postura de idear, de generar ideales en la gente, porque como vos vendés un producto, vendés una campaña política, o vendés una campaña científica, o vendés sobre todo una campaña militar. Todo esto fue siempre creado para potenciar lo militar, y después se empieza a bajar a la población común y corriente. No voy a pasar los audios de Edgar Bernier, que es el padre sobrino de Sigmund Freud. No era cualquier piche. Sobrino, claro. El sobrino, entonces el tipo que hizo con Sigmund Freud, el Freud le dice, mirá, desde el psicoanálisis vos podés ligar emocionalmente a la gente con productos o con ideales. Y ahí le podés meter... Le habrá tirado una cometa, ¿no? Al tío. Y un poco más también. De hecho, en los sucesivos programas vamos a tratar cómo Sigmund Freud organizó lo que fue la revolución femenina. Y lo del País de las Maravillas, que eso ese también. Año lo quiero saber. Sigmund Freud fue el que planificó la revolución femenina de 1950, financiada por Rockefeller, que no era para liberar a la mujer, sino al contrario, para hacerla más esclava económica, y tiene otra connotación muy perversa, distinto a lo que se vende. Entonces, fíjate cómo todas las familias se van uniendo, porque Sigmund Freud, Charles Darwin, los Malthus, los Huxley, los Rockefeller, son todos de esa misma estirpe, ¿no es cierto? O sea, no es que son personajes aislados en la historia, y todo se da en ese periodo corto de tiempo. Todo esto financiado obviamente por la orden jesuita. De hecho, el Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, que sigue operando hoy en día, fue creado con ese nombre por Edgar Bernier. O sea, el tipo dijo, no, vamos a ponerle este nombre, porque antes se llamaba de una manera que invocaba la guerra. Entonces, no, vamos a poner este nombre y con esto, ¿sabes qué? Compramos a todos. Y hasta el 2019 Exactamente. Entonces, vamos a ver en la actualidad cómo la educación y todo lo que nos enseñan baja, obviamente, a nivel del televisor. Pero poneme el audio número 4 para entender un poquitito lo que sucede con la televisión. La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Eso es un poco la televisión, pero la televisión tiene algo fundamental. Tiene un 400% más de pregnancia en la memoria que cualquier otro dispositivo o otro método de educación. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque si vos ahora, esto te lo voy a mostrar desde la computadora oficial de la Cielo, porque lo puse, esto es lo que yo te quería hacer escribir, pero vos tal vez te ibas a confundir. Si la gente en este momento pone dispositivo o sistema para la manipulación nerviosa por campos eléctricos de monitores... ya se perdieron. Sí, obvio. Repito, manipulación del sistema nervioso a través de campos electromagnéticos, básicamente. Te sale esta patente oficial, ¿sí? Sí. Ahora, cuando yo te muestro el dibujito, ¿qué es el dibujito? El dibujito viene a ser lo que está atrás del televisor, cómo llega la... No, es un televisor. Ah, claro, sí, es un televisor. Es un televisor, sí. Pero no está patentado como sistema de entretenimiento gareño. Utilizaron el televisor para patentar la manipulación directamente. ¿Manipulación de qué? Del sistema nervioso a través del campo electromagnético. Prende la manipulación en vez de prender el televisor hoy. Exactamente, prende el hipnotizador, el mago. O sea, esto es un dato real empírico. La televisión no está patentada como un instrumento de entretenimiento, está patentado como un sistema de manipulación nervioso a través de campos eléctricos. Cuando vos te pones a llorar, vos sabés que la película es mentira, pero a vos te influenció y te hizo llorar. Pero en el cine también. Obviamente. Y en el... Es la imagen lo que acaba de decir el relator anterior, es la imagen y el sonido. ¿Por qué te vas al cine y está todo oscuro? Porque te focalizan la atención en un punto central que es lo que está en la pantalla. El sonido te entra y te empieza a alterar. Como cuando escuchás una canción que te pone contento, otra te pone triste. Eso es lo que hace. Entonces, si ellos ya tienen un dispositivo, después lo que pasan adentro de esa cajita
como por ejemplo un planeta esférico. ¿Vos lo viste alguna vez? ¿O lo viste en una cajita? No estamos en eso, dale. Bien, entonces, el punto es, todo este tipo de sistema tiene que ver con la educación, porque hoy en día la educación la recibís más en una computadora, en una tablet, en un celular, que obviamente en una cuestión, vos, el profesor que está delante tuyo recibió el mismo sistema educativo de la familia Huxley, que viene de la UNESCO. Los radioteatros ya no son como eran, no podés tampoco. Exactamente. Los planes de estudio, o sea, los astrónomos, los físicos, los ingenieros, los geógrafos, todos reciben el mismo plan de estudio hecho por la misma gente. No son personas que están que pertenecen a otra estirpe, somos todos gente de a pie. ¿Me explico? Entonces, cuando uno cree que las cosas para que poder llevarlas a cabo tiene que haber una manipulación muy grande, no, es una operación con dispositivos que ya tienen... Ya somos una marioneta sumisa. Algo así. De hecho, fíjate cómo serán las cosas, que a mí me gusta relacionarlas un poquitito con esta cuestión de aeroespacial, porque es el tema de hoy en día. Vamos a hablar de esta cuestión de por qué fomentan tanto esta cuestión con extraterrestre todo el tiempo, con películas de extraterrestre, invasiones a la Tierra. La noticia ayer fue que la NASA iba a salvarnos de un asteroide. Eso salen las noticias públicas, la pasaron por la tele, ¿me entendés? El agujero negro del otro día, el telescopio de eventos, 8 telescopios se unieron, ¿cuánta guita? Hace muy poquito, el año pasado, salió toda una noticia que estuvieron 2 semanas fomentando. La NASA va a dar un descubrimiento impresionante, que era que se había descubierto un nuevo sistema solar, que le pusieron el nombre de TRAPPIST-1. O casualidad, TRAPPIST es una orden eclesiástica, ¿viste? Siempre usan esos nombres eclesiásticos. Pero el director del planetario, con el cual estoy enemistado porque me ha acusado de ser un chanta, el tipo mismo decía en C5N, en cuanto a ese sistema y por qué la NASA fomentaba tanto, lo siguiente. Maestro, pasame el audio número 5. Y decime, Mariano, por último, como para terminar de entender esto, que por lo menos para el común denominador de la gente es algo muy, pero muy complejo. ¿Cuál es, si querés, el alcance de esta novedad? ¿Por qué se venía anunciando con tanto suspenso? ¿Por qué esto iba a acarrear un shock, un impacto para el mundo entero? Es una muy buena pregunta. Mirá, uno acá tendría que meterse también en el tema de la comunicación, ¿no es cierto? Porque la verdad es que muchas veces estos anuncios, más allá de su valor científico, le sirven a agencias como la NASA o la Agencia Espacial Europea para adquirir promoción. Ellos tienen que también de alguna manera justificar sus presupuestos y cada tanto de alguna manera tienen que anunciar cosas que repercutan en la opinión pública. Obviamente en este caso es un tema muy interesante, pero no hay que olvidarse que estas agencias como la NASA necesitan contar noticias impactantes de tanto en tanto para que la gente de alguna manera justifique su existencia, ¿sí? Mirá vos, hay que justificar la existencia de una agencia científica que gasta 150 miles de millones de dólares en crear la Estación Internacional Espacial, que no está en ningún lado, que es un set de Hollywood. O la cantidad de 45 millones de dólares que se invirtieron en sacar una imagen que no es una imagen, que es telemetría de un agujero negro. O salvarnos del mundo con un meteorito, hay que invertir en un telescopio que vea Entonces, fíjate cómo todo se va uniendo. Me dejas con la boca abierta. Esta nueva religión se llama heliocentrismo. Otra vez volvemos al culto solar de siempre, darle la vueltita al sol, a esa pirámide, a ese ojo. Espera. Yo tenía un audio más que era importantísimo. Bueno, pero espera, tengo que separar con la tandita lo que quede, dale. Muy cortito. Y a la vuelta cerramos la parte. A la vuelta, no, yo ya hago lo mismo que el otro día, porque yo con los mensajes soy un desastre. Sí. Cerrás muy cortito, pero tienen que entrar los mensajes. Mirá, yo a esta gente quiero que se escuche. Listo. Y que se pregunte. Dale. Muy cortito, lo más cortito que puedas, dale. Voy a cerrar un poco esta cuestión y le voy a recomendar a la gente que si quieren estar un poco más al tanto de todo esto que estamos hablando, para mí es fundamental 2 libros. Uno que se llama La Mónita Secreta, que es un libro escrito de iniciación jesuita, donde se habla de toda esta infiltración en la sociedad. Y hay otro más conocido aún, pero que tiene bastante controversia en cuanto a si lo crearon realmente los sionistas o también es una creación de la orden jesuita y puesto al público como si fuese hecho por los sionistas, que se llaman Los Protocolos de Sion. Realmente es impactante porque cuando uno los va leyendo, esto fue en 1906 oficializado, y después se quiso desmentir diciendo que no, eran falsos. El punto es que cuando uno los lee realmente puede determinar la veracidad que tiene y la planificación de ingeniería social que tienen estos libros. Entonces, hay una parte puntualmente que dice, precisamente con este designio hemos fomentado
constantemente por medio de nuestra prensa su confianza ciega en las leyes. La clase pensante de los gentiles se eufanará orgullosa de sus conocimientos y sin examinarlos a la luz de la lógica pondrá en acción todas las enseñanzas de la ciencia acumuladas por nuestros agentes para guiar sus inteligencias en el sentido que a nosotros nos conviene. Eso está particularmente escrito en estos libros y si uno lo traslada a lo que es la sociedad hoy en día lo puede ver bastante reflejado. De hecho, me despido con un audio de Pilar Baselga, una educadora que ha dado varias conferencias a lo largo del mundo, sigue haciéndolo, que ella en un debate educativo leía una partecita de esto y decía lo siguiente. Nos vamos otra vez a los protocolos de 1905 y encontramos, he aquí por qué es necesario que nosotros arruinemos la fe y arranquemos de los espíritus gentiles el principio mismo de la divinidad, sustituyéndolo por los cálculos y las necesidades materiales. El laicismo que nos lo venden como la modernidad. Y dentro del laicismo lo que hay es un rechazo a la espiritualidad. ¿Os habéis preguntado por qué han suprimido el latín, el griego, la filosofía y la música de nuestra enseñanza? Fijaros, la lucha encarnizada por la supremacía, los choques de la vida económica crearán, mejor dicho, han creado ya sociedades sin ideales, frías y carentes de sentimientos. Es increíble, 1905, ya lo habían planificado todo. Nos sacaron astronomía, nos sacaron griego, nos sacaron latín, nos sacaron música de nuestro sistema educativo. En su mayoría yo iba a la escuela italiana y tenía griego muy poquito tiempo. Pero fíjate qué curioso y cierro con esto. Nos sacan latín. Ahora, si vos supieses latín, te darías cuenta que cuando se fomenta constantemente la palabra familia, fíjate lo que significa familia literalmente, ¿qué dice? A ver, la palabra familia viene del latín, es una palabra derivada de famulus, que significa sirviente o esclavo. ¿Sabías eso? No. La palabra famoso significa esclavo de élite. Por eso en la televisión hay famosos, hay esclavos de élite. Y nosotros somos un grupo de esclavos para ello. La palabra correcta sería linaje, porque uno comparte la sangre con la persona que tiene al lado, que está dentro de su propio círculo. Entonces, entender el sistema educativo que nos están dando es entender el pasado y poder pisar mejor en el presente para prever el futuro, básicamente. Esa es la idea de esta columna. Iru, 2 minutos faltan, vamos con los mensajes. Dale. Las guerras fueron siempre por territorio y comercio en la historia de la humanidad. La religión es una excusa, dicen. Bueno, entonces habría que ver por qué ahora siguen estando esas guerras, ¿no es cierto? A ver qué dice el audio. Increíble, increíble. Cómo arranca de los servicios secretos y concluye con que la Tierra es plana. Es muy bueno. Y fíjate quién fundó la CIA y la NASA, maestro. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena la radio. El programa está buenísimo y muy interesante lo que están diciendo. Tengo una pregunta, ¿hasta qué punto ha sido permeable todo esto sobre la educación? ¿Se puede decir entonces que la educación que recibimos en las facultades, sin importar no sé, a qué se dedique la carrera, todo está planeado Claramente. o qué onda? Claramente, pero como todo, siempre hay parte de verdad, ¿no? Para poder colarte la mentira. La educación no es mala, la intención acá es que cada uno se eduque y después trate de generar su propia escuela, internamente con el aprendizaje que obtuvo. Soy Verónica, saludos a Irú, haciendo el aguante desde Palma, de Mallorca. Saludos gigante. Vamos con el último audio, mandaron casi 4, pero bueno, vamos a escuchar solamente uno de esta persona. Aguante Irú. Están escuchando en diferido. Escucharlo todos los viernes. Te escuchan todos los viernes. Entonces, la Biblia fue escrita para manejar masas. Totalmente. De hecho, fue manipulada y varios libros fueron quitados, como el libro de Enoch y demás, pero bueno, las religiones son las que siguen dominando el mundo. A ver este. Es muy complicado hacer una pregunta con todo lo que dijo. Solamente aplausos, aplausos y más aplausos. Bueno, gracias al maestro que manda aplausos. A ver, para mí es mucha teoría conspirativa. Operaciones. Todo lo que se dijo en esta columna es altamente corroborable, es simplemente tipear en su casa o ir a una biblioteca a buscar la información. El último que decimos. ¿Pueden repetir el nombre de los libros? Porfa, excelente el programa, los felicito. Protocolos de Sion, los protocolos de Sion y la monita, como si fuese monita, pero con el acento monita secreta. Irú, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes, hasta el próximo viernes. El lunes volvemos con Parece Joda de la mano de Jorge Peroni.